Hola, ¿qué tal amigos de Página 7? En esta ocasión nos encontramos en una entrevista con el doctor Ronald McLean para conocer su postura sobre algunos temas en el ámbito electoral que se vive a poco más de un mes de los comicios del 18 de octubre. Le damos una bienvenida al doctor McLean e iniciamos con las siguientes preguntas. Doctor McLean, ¿por qué decide alejarse de la dirección general de la campaña presidencial de Creemos? Bueno, la verdad es que yo fui honrado con la dirección general de la campaña, nunca fui jefe de campaña, que es una función más gerencial de día a día. Y a finales de marzo vino la pandemia y tuve que regresar aquí a mi casa en Washington para someterme a la cuarentena. Y eso obviamente dificultó mucho mi trabajo con Luis Fernando, no había proximidad física. Y bueno, he estado asesorándolo permanentemente hasta más o menos el 27 de julio, donde vimos que mis opiniones, mis posiciones diferían algo con la campaña y yo era incompatible que yo fuera parte de la campaña y a la vez tenga algunas posiciones estratégicas que diferían de la campaña como estaba planteada. Él tiene una campaña estratégicamente planteada desde Santa Cruz. Yo más bien pensaba que tenía que ser una campaña planteada a partir de una campaña nacional desde el occidente, etcétera. Y tuvimos un intercambio de ideas y de cartas muy gentiles, muy cordiales, en las cuales yo recobré mi independencia, digamos, para dedicarme al análisis político, que es lo que estoy haciendo ahora. Y esto no se sabía, nunca vi la necesidad que se sepa, hasta que me invitaron a un programa de televisión este próximo domingo, Unitel, para que comente las encuestas a nombre de Creemos. Entonces les expliqué que yo ya no estaba en la campaña y que debían referirse a Mario Aguilera, que era el jefe de campaña. Esto suscitó, levantó las alarmas. Digo, usted ya no está en la campaña. Un hecho que ya viene de atrás, pero que no quita en nada mi simpatía, mi amistad, mi respeto y mi afecto por Luis Fernando, su familia y su campaña. Yo sigo dándoles mis opiniones, pero como asesor, como el que da consejos, pues ellos son obviamente libres de tomarlas o no. En este aspecto, más que todo sobre cómo se estaba encarando el proceso electoral, ¿hubo discrepancias con Luis Fernando Camacho o con algunos miembros del partido? Bueno, como es una alianza, no hubo discrepancias en el sentido tradicional. Desde muy temprano yo traté de mover a Luis Fernando al centro más posiblemente al centro del espectro político, y luego de lanzar una campaña a nivel nacional. Otros asesores que lo estaban colaborando difirieron conmigo y lo indujeron hacia una campaña local. Había una asesora argentina que lo convenció de que hagan una campaña basada en Santa Cruz y el Oriente y tratar así de llegar a tener una prominencia nacional. Mi estrategia era diferente, era más bien una estrategia planteada desde el centro, desde La Paz, desde el occidente, para darle a él un vuelo nacional más importante con vistas a su futuro político. No cabe duda que él es el líder político cruceño más importante. Yo creo que podría llegar a ser el próximo presidente boliviano desde Santa Cruz. Después del general Vance no ha habido ningún otro. Y bueno, su carrera está avanzando mucho. Y claro, su estrategia, como yo tenía previsto y temía, lo ha llevado a ser el primer hombre en Santa Cruz, con muy buen apoyo, pero a nivel nacional ha quedado corto para liderizar la oposición democrática. Uh-huh. Sin embargo, en octubre y noviembre, Luis Fernando Camacho logró cruzar los Andes, ¿no? Y llegar hasta el occidente, pero hoy parece que este bastión electoral se ha reducido a Santa Cruz, como usted dice. Aparte de lo que menciona, ¿qué es lo que le ha pasado? Si se tenía una proyección nacional interesante desde origen, ¿qué es lo que ha fallado? Bueno, yo digo que hay que hacer una tesis universitaria y una investigación. Yo tengo una hipótesis. Las hipótesis hay que testearlas. Yo creo que Luis Fernando, el héroe que nos llevó finalmente a que Evo Morales renuncie, con su valentía, su arrojo, su ida a la paz, la Biblia y su carta, ese héroe volvió a Santa Cruz. Y la experiencia post-renuncia de Evo Morales en Santa Cruz y en La Paz fue muy diferente. Y digo La Paz por decir el occidente y digo Santa Cruz por decir el oriente.
Pero básicamente esas son las dos ciudades, los dos polos importantes de Bolivia. En La Paz, después de los 21 días, se vivió un régimen de terror. Hubieron asaltos, hubieron incendios, quemaron la casa de periodistas, de líderes cívicos, la ciudad estaba sitiada, Evo Morales había dado órdenes de sitiar la ciudad, de no dejar pasar alimentos, cortar el agua, la luz, etc. En Santa Cruz no pasó lo mismo. Los 21 días fueron de fiesta, fueron una fiesta democrática, pacífica, la gente alegre, tomaron las rotondas. Entonces las percepciones fueron muy diferentes y el terrorismo, por así llamarle, la violencia en el occidente, dejó una necesidad de buscar consensos. Hay una intuición grande en el occidente de evitar la confrontación, la violencia. Y en eso Luis Fernando regresó a Santa Cruz. Yo creo que de alguna manera La Paz y el occidente se sintieron huérfanos de protección y buscaron figuras políticas más consensuales, más de encontrar consensos y menos combativas, menos confrontacionales. Y por la juventud que tiene Luis Fernando y porque es preso de sus propios éxitos, de su propio carácter, daba una impresión de un hombre combativo. Yo creo que en el occidente no querían el combate, querían desescalar la violencia. Esa es una hipótesis, pero lo cierto es lo que usted dice. En noviembre, diciembre, enero, todavía al principio, Camacho y Pumari estaban cerca del 40% de la preferencia electoral, juntos. Fue un fenómeno muy interesante en nuestras encuestas y focus group, que vimos que la gente los quería ver juntos, querían ver la dupla. Cuando los separábamos, ellos medían juntos 35, 38%. Los separábamos y medían 12% Luis Fernando y 6% Pumari. Se juntaban y subían. Pero eso fue, de alguna manera, que no tengo una explicación clara, fue disminuyendo. Yo creo que fuimos todos muy severos en juzgar el tema de los audios, que los consideramos un pecado mortal. Comparado con lo que hacen otros políticos, era una cosa venial, era una cosa casi de dos jóvenes que se habían grabado o no se habían grabado. Pero esto posiblemente afectó en el ánimo de la gente y bueno, en Occidente especialmente ellos decayeron mucho y en Oriente, desde luego, Luis Fernando ha mantenido su gran liderazgo. ¿Qué fortalezas ve usted en Luis Fernando Camacho y qué debilidades ve? Bueno, las fortalezas son obviamente su carácter, su valentía, su juventud, su energía. Es un líder electrificante. Si usted lo escucha hablar, transmite pasión, amor, fe, es inspiracional. Un líder muy interesante, es uno de los fenómenos políticos más recientes de Bolivia, el más importante, yo diría, en este último tiempo. Y eso le da a él un seguimiento casi religioso de su gente. La gente tiene un voto duro, fanático, entusiasta. Esas son sus fortalezas. Ahora, esas fortalezas en Oriente son mucho más efectivas por el carácter de la gente, por la naturaleza política. En el Occidente es diferente. Yo aprendí muy temprano del general Banzer, uno de mis primeros discursos en la campaña del 87 contra Raúl Salmón. Él me había insultado de entrada y me había dicho que yo era un gringo lumpata, que en aymara quiere decir gringo ladrón, sin motivo alguno. Entonces yo, joven, tenía 30 años, reaccioné con mucha fuerza y empecé a atacarlo. El general Banzer me dijo, no haga eso. La gente no quiere violencia. Y la violencia verbal lleva a la violencia física eventualmente. Y me enseñó que ese no es el camino, por lo menos en el occidente, en La Paz, para ganar el cariño, la admiración y el respeto de la gente. Entonces, ese estilo en el occidente no funciona bien. El estilo de otros candidatos, como Carlos Mesa, que es más parsimonioso, es mayor, es más maduro, es más tranquilo, pesca mejor al espíritu occidental. Entonces, ahí están las fortalezas y las debilidades de Luis Fernando. A esto me trae a mí a la memoria, al jefe de mi partido, mi mentor político, el general Banzer, que
que siendo cruceño entendía la psiquis occidental, entendía la psiquis nacional y desarrolló un estilo político muy efectivo. Ganó 2 elecciones, estuvo vigente en la política por 40 años, etcétera, etcétera. Entonces, un líder cruceño puede desarrollar también estas habilidades. Sin embargo, en los últimos días también usted ha expresado algún apoyo hacia el candidato Carlos Mesa. ¿Tiene acercamientos con Carlos Mesa, don Ronald McLean? Bueno, yo conozco a Carlos Mesa hace muchos años. Él era periodista cuando yo era ya político. Siempre hemos estado en bandos diferentes. Nos enfrentamos un poco en la campaña del 2002 cuando yo era candidato a la presidencia y él candidateó con Sánchez de Lozada a la vicepresidencia. Él viene de la tradición movimentista, yo vengo de la tradición adenista, que en sus orígenes tiene algo de falangismo. Nosotros somos más liberales, ellos son más estatistas. En efecto, he contado incluso la anécdota de que en mi última elección municipal él influyó mucho en que yo no sea alcalde. Él influyó mucho en Cristina Corrales para que vote por Juan del Granado, que era el voto definitorio, y bueno, Juan del Granado fue el alcalde. O sea, yo tendría motivos políticos personales para estar alejado de Carlos Mesa, pero no se trata de temas personales, políticos ni ideológicos. Se trata que en este momento la gran labor de Bolivia es rescatar la democracia. Rescatar la democracia es votar por un candidato que no sea el MAS. El MAS tiene que ser censurado y castigado por su violación de la democracia, derechos humanos, corrupción, fraude, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el candidato en la coalición democrática más efectivo en oponerse al MAS es, por lo que dicen las encuestas, y no una, sino muchas encuestas, evidentemente Carlos Mesa. Durante todos estos meses, 8 meses que yo estoy viendo las campañas, las encuestas han sido consistentes en darle alrededor de 20%. Pero en la elección pasada de octubre él tuvo cerca del 40%. Quiere decir que ese es su potencial cuando él rescata el voto disconforme del MAS. El MAS ha bajado de 50% a un relativo 20 y tantos por ciento. Ha perdido casi 30 puntos, por lo menos 20. Esos 20 puntos se han salido del MAS, están en votos, digamos, indecisos, están parqueados ahí, y lo que yo espero es que Carlos Mesa tenga la habilidad de atraer esa votación. De la gente que ha votado antes por el MAS, que está decepcionada, que tiene una verdadera vocación democrática, que cree en la democracia, no cree en la corrupción, no cree en el abuso, y que se ha decepcionado de la forma en que el MAS ha gobernado. Esa gente hay que captarla a la casa grande. Entonces la oposición democrática tiene que actuar por su flanco izquierdo, por así decir. Tiene que facilitarle a Carlos Mesa vaciar ese contenido de votación del MAS y traerlo a este lado. Y por otro lado, Santa Cruz, que va a hacer o deshacer la elección, tiene que votar en conjunto con el voto útil para reforzar, y podemos ganar en primera vuelta. Y ganar en primera vuelta obviamente nos da un mandato, le da un mandato al próximo presidente muy firme, que se va a traducir en estabilidad política y habilidad para llevar adelante la recuperación económica que Bolivia necesita. En este sentido, don Ronald, ¿usted va a ser activo en la campaña del voto útil a favor de Carlos Mesa? No sé, no creo. Lo que yo creo es que he dado a conocer mi criterio. De esto lo conoce Luis Fernando hace mucho tiempo. Yo siempre digo que hay 2 etapas en la política, y esto lo aprendí del general Banzer también, del doctor Paz Extensor, de los grandes líderes. Hay una etapa que es de competencia, la carrera electoral, la elección. Bueno, ahí hay que ir tan lejos como se pueda, y Luis Fernando ha probado en estos 8 meses tener 10 o más por ciento de apoyo nacional. En realidad, en el fondo, por el gran apoyo que tiene en Santa Cruz. Eso es la base, el pedestal que le permitirá en el futuro salir a la palestra y posiblemente ser un próximo presidente cruceño en Bolivia. Sin embargo, hay que ver la realidad. Estamos a 30 y tantos días de la elección y bueno, hay que parar, ser realistas, y ese es el momento de la ser magnánimos, es el momento de ser patriotas, es el momento
de ser generosos. Y yo recuerdo siempre al Pacto de la Democracia con el doctor Paz Estenssoro y Banzer, que estuvieron enfrentados y se pusieron de acuerdo para estabilizar la economía del país, o el pacto, el acuerdo patriótico, donde el general Banzer le da sus votos a Jaime Paz Zamora cuando se hablaba de un río de sangre que había corrido entre medio, que no fue tan río, pero hubo sangre, es verdad, y estabilizamos la política. Bueno, este es el momento, un tercer momento fundacional para Bolivia, donde tenemos que hacer un gran pacto para devolvernos la democracia, la justicia, los derechos humanos, la honestidad. Y este es el momento en que, a pesar de las diferencias, ¿qué más diferencias podrían haber entre Jaime Paz y Banzer? El MIR había sido fundado para oponerse a la presidencia de Hugo Banzer en el año 71. Entonces, no hay grandes diferencias entre Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho. Han sido, en realidad, ambos copartícipes del cambio político que ha venido a Bolivia en diferente nivel y tiempo. Uno en el electoral y el otro en la acción. Pero es el momento en que se superen diferencias. Evidentemente no hay química, no son harina del mismo costal, pero son ambos bolivianos y patriotas. Y para darle a Bolivia una victoria electoral y un gobierno estable, yo creo que los bolivianos tienen que juntarse. Ahora, ¿qué fortalezas y qué debilidades ve usted en el candidato Carlos Mesa, don Ronald McLean? Su gran cualidad es que primero es muy conocido en Bolivia, ha hecho periodismo por muchísimos años, es un hombre leído, es un hombre culto, es un hombre que ha estudiado política. Dada su edad, es menor que yo, pero ya estamos más grandecitos, es un hombre sereno, es un hombre cerebral, es un hombre tranquilo. Y quizás en los momentos en que vamos a vivir van a necesitar de esas cualidades. Es un hombre que yo creo va a poder lograr de alguna manera acercarnos a los bolivianos que estamos tan divididos, tan polarizados, tan antagonizados. Estamos peleados con nosotros mismos y eso no está bien, no es sano. Es el hombre que yo espero que va a respetar la democracia, va a restituir el imperio de la ley, va a respetar los derechos humanos y tiene que ser un paladín de la honestidad en el gobierno. No más corrupción, por favor. Y yo creo que esas cosas él va a poder hacer. Él va a juntarnos en el centro, va a atraer votos de la izquierda, democráticos, tiene que tener el apoyo nuestro desde la derecha, desde el campo liberal. Y tenemos que encontrarnos los bolivianos en una casa grande, en el centro, y convivir pacíficamente, civilizadamente, respetuosamente. Ahora, en otro ámbito, don Ronald, ¿por qué usted considera que las elecciones fallidas del 2019 en Bolivia no se ha podido construir todavía un bloque de partidos contrarios al MAS para hacerle frente? ¿Por qué hay esta fracción de tantos partidos contra uno solo que lo han visto como el enemigo, ¿no? Un error, porque en democracia no debería haber enemigo. Hay contendor. Perdón. Y la democracia tiene que llevarnos a convivir algún momento, porque tanto los vencedores, el gobierno y la oposición, hacen una unidad que es el sistema democrático. En democracia moderna, tanto el gobierno como la oposición cogobiernan de alguna manera. Y eso es importantísimo. No hay vencedores absolutos ni perdedores absolutos. Todo es relativo y la democracia fluye en un ir y venir de las preferencias electorales. Entonces, yo creo que es importante ver que en Bolivia todavía se ve la política a través de los caudillos, de las personas. En la democracia es el gobierno de las leyes, no de los hombres. Los hombres tienen que someterse a las leyes. Dicen que la única servidumbre que no envilece es el servicio a la ley. Y eso tiene que ser así. No podemos cambiar la Constitución, presentarnos 4 veces a ser presidentes, porque eso es violar la ley. Tenemos que ser respetuosos de las leyes, de las normas, desde arriba hasta abajo, todos los bolivianos. Entonces, todavía tenemos una visión medio caudillesca de la política. Y cada uno de estos, hay algunos que creen que han nacido para ser presidentes porque los papás eran muy ricos y les han les han metido esto de que tienen que ser presidentes de Bolivia y siguen insistiendo. Y otros que han sido casualmente presidentes de Bolivia y que quieren repetir y tampoco pueden. La diferencia está en Camacho,
que él solito se lanza a la política, se lanza al escenario y gana un reconocimiento en pocos meses. Hay políticos que trabajan 20, 30 años y no logran lo que ha logrado Camacho en pocos meses. Entonces, tenemos que, sin embargo, regresar a olvidarnos del caudillismo. Por ejemplo, ahora hay un debate, y he leído esta mañana que hay 7 u 8 candidatos que van a debatir. Es un absurdo. En Estados Unidos, si usted no llega a un límite mínimo de porcentaje de voto, no puede participar en un debate. ¿Qué hace un señor que tiene 2,5% de votación debatiendo con alguien que tiene 40%? No tiene sentido, por más buenas ideas que tenga. Puede tener un programa bellísimo que lo puede haber escrito un consultor internacional y que lo va a leer muy bien el candidato. La pregunta es, ¿qué apoyo político efectivo tiene esa persona? ¿Qué aceptación tiene en el ámbito político nacional? Para mí, el único debate que debía haber es el debate entre Arce, Catacora y Mesa. Punto. El resto es relleno. Y lo que pasa es que nuestro sistema político está mal diseñado porque fomenta la dispersión, ¿no? Hace mucho tiempo con esta cosa de la pluralidad, etcétera. Lo importante es que los que se vayan adelante en la carrera electoral sean los que lleven adelante las alternativas para la población. En este caso, como yo siempre decía, esta es una elección binaria, autoritarismo o democracia, dictadura o democracia. Y eso es lo que vamos a decidir ahora, porque la crisis es de tal naturaleza que nos va a imponer el programa de gobierno. Y va a tener que ser un programa de gobierno consensuado a nivel nacional, en el Parlamento y en las calles. Y posiblemente la gente piensa que un señor como Mesa, comunicador hábil, un hombre maduro, puede lograr ese consenso. Y entonces también vamos a ver que los otros actores políticos deberían confluir hacia ese lugar. Bueno, hablando de este aspecto de las propuestas, ¿no? Hoy por hoy, ¿cuál de los frentes es el que ofrece mejores propuestas para salir de la crisis económica, sanitaria, educativa que se ha vivido en el país? ¿Cómo lo ve usted, don Ronald? La verdad es que todos los partidos hemos hecho unos programas maravillosos. La mayoría de estos programas, especialmente uno muy atractivo que hay por ahí, no se van a poder hacer. El próximo gobierno, los próximos 5 años, van a ser años muy difíciles para Bolivia. Va a haber un empobrecimiento acelerado, vamos a tener que trabajar mucho en restaurar las instituciones, no se van a poder hacer grandes cambios. Lo que sí vamos a tener que restituir el orden, la ley y la democracia. Entonces, los programas que los podemos conseguir, los podemos hacer escribir con los mejores consultores, es decir, tienen que ser sometidos a la realidad. Y como yo digo hace un momento, la crisis va a imponer el programa. Va a requerir que invertamos mejor en la infraestructura humana, en el capital humano, cosa que durante estos 14 años, a pesar de la gran bonanza económica, no se ha hecho. Tal es así que nuestro sistema de salud estaba colapsado antes de la pandemia. En noviembre, le cuento, yo estaba en Santa Cruz y el chofer nuestro me cuenta que su sobrino estaba enfermo, un chiquito de 1 año y medio, y tenía que pagar 80 bolivianos cada noche para que le den acceso a una cama. Un enfermo se bajaba de la cama, se iba al parque a dormir y le cobraba 80 bolivianos para que el chiquito duerma en el hospital. Esto es antes de la pandemia. Imagínense el estado calamitoso que estaba en nuestro sistema de salud. La educación está por ahí. Vamos a tener que redireccionar nuestros presupuestos muy manguado. Los presupuestos van a ser muy cortos, han caído los precios de las materias primas, etc. Entonces, el programa es relativamente dictado por las circunstancias y va a tener que ser un programa consensuado entre gobierno y oposición. Y vamos a tener que ponernos de acuerdo con la oposición del MAS, qué hacemos para salvar a Bolivia. Lo que es importante es la habilidad política para reunir a los bolivianos otra vez, para evitar la polarización, para encontrarnos en el medio, respetarnos y no tratarnos como enemigos. Eso es lo importante. Y el político que pueda proveer aquello, ese es el que va a ir adelante.
En otro punto, don Ronald, desde su punto de vista, ¿a qué se puede atribuir que Santa Cruz detenta el liderazgo económico del país, pero aún no puede tener líderes nacionales? Bueno, el gran líder nacional cruceño fue el general Vance por 30 años, desde los años 70 hasta que murió a principios de los 2000. Básicamente porque Santa Cruz depende menos del Estado. El talento cruceño se dedica a la empresa, a la cultura, pero ante todo a la economía. Y como decía el general Vance, me decía, es que los collas son tiluchis para la política. ¿Qué es eso, mi general? Tiluchi es un pajarito muy inteligente, chiquitito pero habiloso. Dice, los collas son tiluchis para la política. Y los cruceños tienen grandes virtudes, el cruceño. ¿Qué voy a decir de la cruceña, no es cierto? Pero el cruceño es un hombre abierto, directo. Y a veces no puede aterrizar bien en el occidente, que tiene una mentalidad diferente. Sin embargo, todos los que hemos emigrado del occidente al oriente, nos hemos encontrado adaptados muy bien. Santa Cruz se ha convertido en el melting pot, como dicen, el lugar donde se mezcla todo Bolivia. Pero curiosamente no ha producido liderazgo político, en parte yo diría porque hay una herencia falangista muy fuerte. Y Falange fue un gran partido que nunca llegó al gobierno. Sacrificado, perseguido, puesto en campos de concentración, asesinado muchas veces, como en el cuartel Sucre en el año 59, porque quizás son un poco inflexibles. El caso está ahora mismo. El liderazgo de Santa Cruz no está tan abierto al acuerdo, al pacto político legítimo. Es más radical. Y ese radicalista, ese ser tan radical, quizás no logra entrar en el occidente. El general Banzer, que fue un militar muy importante, que como era medio opositor al MNR, siempre lo tuvieron en las guarniciones lejanas al poder, lejanas a las ciudades, conocía muy bien Bolivia y lo conocían a él muy bien. Y entonces entendió cómo funcionaba el país y pudo hacer un partido nacional con mucho éxito, ganó 2 elecciones. Por eso yo me fui a trabajar a Santa Cruz con Luis Fernando, porque creo que debemos ayudar a Santa Cruz a crecer en su liderazgo, a proyectar su liderazgo político, y en eso obviamente tenemos que trabajar conjuntamente. Por eso yo estoy trabajando en Santa Cruz. ¿Algo más que desee agregar, don Ronald? Bueno, yo creo que a mí me dio mucha pena volver a Bolivia después de 11 años que no podía regresar por las amenazas jurisdiccionales que me hacía el gobierno sin motivo. Cuando regresé encontré un país muy cambiado, mucho más grande, las ciudades muy desarrolladas. Tuve la gran satisfacción de encontrar mi teleférico funcionando en La Paz, pero la polarización me dio mucha pena. He encontrado en La Paz se vive un mundo, en Santa Cruz se vive otro mundo. Hay una serie de teorías de conspiración, de que los paseños no quieren un presidente cruceño, los paseños creen que los cruceños son muy violentos o cualquier cosa. Y esto tiene que abrirse, tenemos que respirar, tenemos que hablar entre nosotros, tenemos que entendernos. Y entonces sí es muy importante que esta elección reúna a los bolivianos, no los separe más de lo que ya están. Y por eso es que creo que hay que hacer acuerdos por el país, por Bolivia, y olvidarnos de la tribu, salir de la tribu. Ya pasó el carnaval, hay que cerrar las comparsas y hay que pensar en el país. Le agradezco mucho, don Ronald McLean. Muchas gracias por la entrevista que ha brindado para Página 7. Muchas gracias, Erika, con mucho gusto, desde luego. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Listo. Hasta luego, don Ronald. Hasta luego, Erika, gracias.